Muy buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Juego de Tronos. Hoy, como siempre, vuestro maestre Barracudo os trae una nueva historia. Y una historia que seguramente conoceréis muy poquitos. He tenido que traer e investigar, sacar muchísimo sobre esta historia de mis libros para que la podáis llegar a conocer, y que sé que una gran mayoría no la conoceréis. Y creo que es algo muy bonito traer algo que alguien no conoce e ilusionarse con algo que uno no conoce, ¿no? Es algo muy, pero que muy bonito. Bien, como ya conté en la antigua historia que os traje sobre Orys Baratheon, aquel que fue nombrado por Aegon, el conquistador Targaryen, como su firme y leal mano derecha, al que nombraría la mano del rey, dejé en la portada del vídeo, y no lo hice por equivocación, lo hice para que algunos os dieseis cuenta, y la verdad es que fuisteis poquitos aquellos que me dijisteis frases como la de Barracudo, pero si era su firme y leal mano derecha, ¿por qué el símbolo de la mano del rey es una mano izquierda? No lo entendemos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es simplemente algún tipo de rata o es algún tipo de simbología? Yo me hice un poquito el loco, el loco, porque lo que quería traeros era este vídeo. Quería que esta fuese una continuación a ese vídeo. Y es que, como ya supisteis, me acerco un poquito al micro, una tacita hoy también, un poquito de agua. Como ya supisteis, Orys Baratheon había logrado conquistar las tierras de Bastión de Tormentas, y ahora era la propia hija del rey antiguo, el rey Tormenta, la mujer que se había casado con él tras que Orys Baratheon la rescatase de sus propios hombres, ya que sus propios hombres la habían traicionado tras la muerte del rey Tormenta. Y ahora, con los poquitos, o al menos para así decirlo, el diezmado ejército que le quedaba a Orys Baratheon, se dirigía hacia el sur, se dirigía hacia Senda Hueso para intentar ayudar a Aegon, a su hermano, él siendo el hermano bastardo, aunque esto era un gran secreto, un secreto a voces, pero se dirigía hacia el sur, hacia Senda Hueso, para intentar ayudar a Aegon en la conquista de Dorne. Mientras tanto, Meraxes como Rhaenys habían intentado ya establecer un pequeño gobierno en Lanza del Sol en Dorne para intentar sentar las bases. Lo que se había encontrado a Rhaenys, y eso ya lo visteis en el vídeo Nunca Roto, Nunca Doblegado, es que se encontró un Dorne en el que los Martell estaban desaparecidos. Quiero que sepáis que esto era una estrategia, como ya os dije, una estrategia de guerra de guerrillas, una estrategia para que los dragones no arrasasen los ejércitos dornienses. Era algo muy inteligente que hizo la princesa Meria y que le estaba funcionando muy, pero que muy bien. Mientras tanto, por el oeste ya había entrado a las tierras de Dorne Harlan Tyrell con un ejército realmente vastísimo, y se dirigía con las órdenes de Aegon, se dirigía hacia Beit. En las tierras de Beit era donde tenía que más o menos asentar su ejército. Si controlabas el centro de Dorne, controlabas Dorne. Ese era más o menos el truco, para que lo entendáis, que tenía como estrategia militar Aegon. Mientras que tanto Aegon estaba en Antigua intentando convencer a la gente en Antigua que Dorne debía también de pasar a ser parte de ese gran contingente de los Targaryen, mientras que por otro lado, ya lo sabéis, Dorne se había negado. Dorne había dicho que no sentarían sus espadas, no darían una sola espada para que la derritiese Valerion, para que formase parte de ese trono de hierro. Dorne nunca se arrodillaría, nunca sería doblegada ante ningún Targaryen ni ante nadie. Todo fue, la verdad es que fue bastante bien, hasta que Aegon, Visenya y Rhaenys volvieron a Desembarco del Rey. Justo cuando pisaron pie en Desembarco del Rey, llegó una noticia de que el pequeño gobierno que Rhaenys y Aegon habían dejado en Lanza del Sol había sido pasado a cuchillo por los Martell. ¿Cómo lo habían hecho? Pues utilizando más el viejo truco y muy efectivo de, en lugar de plantar un ejército delante de las puertas de Lanza del Sol, introducimos una docena de buenos asesinos y así acabamos rápido con el asunto. Así que eso trajo problemas a Aegon, ya que Aegon lo único que quería era volver a unificar ese Dorne, es decir, volver a ir allí y volver a colocar su buen ejército. La única manera de que tenía de hacerlo era decirle a, como ya sabéis, Harlan Tyrell, que estaba en Beit, que se tenía que desplazar hacia Lanza del Sol con todo su ejército e intentar en Lanza del Sol, capital de Dorne, hacerles entender a los dornienses y sobre todo a la familia Martell que los Targaryen mandaban. Y aquí vino el gran desastre. El gran desastre es que el ejército de Harlan Tyrell se perdió en el desierto entre Beit y Lanza del Sol. Se perdió, desapareció. Muchos saben que era un desierto brutal, y a día de hoy en el Juego de Tronos es uno de los peores desiertos y más duros que hay en todo lo que viene siendo Poniente. Es el desierto más bestial de Poniente. Y se perdieron allí.
Cuentan historias de siglos y siglos y siglos después, que cuando los vientos huracanados del desierto mueven la tierra, ha habido gente que se ha encontrado millones de huesos en ese desierto. Todo el ejército Tyrell muerto de sed y de hambre y de sol, matados por el sol. Y la cosa se iba a complicar aún más. Aegon intentó atacar Campo Estrellas porque sabía que Joffrey Dane se había dirigido hacia las tierras del dominio, hacia las tierras de Alto Jardín para atacar a los Tyrell, ya que sabía Dorne que los Tyrell habían perdido su ejército en las tierras de los desiertos de Bait, y era un buen momento para hacerles un buen ataque. Claro, Aegon sabía que para hacer que Joffrey Dane girase sus ejércitos otra vez de vuelta a Campo Estrellas, tenía que con Valerion arrasar su ciudad, Campo Estrellas, mientras que Rhaenys atacaría Soto Inferno. Aquí vino el desastre. Una de las flechas con un nuevo armamento conocido como el Escorpión, lanzó una flecha que impactó en el ojo de Meraxes, haciendo que Rhaenys y Meraxes cayesen. Esto fue un desastre. Esto fue dolorosísimo, sobre todo para Aegon, porque algo que se dejó ver al mundo es que no se precisaba qué era lo que le había pasado a Rhaenys. Los dornienses decían que Rhaenys estaba muerta, que el dragón Meraxes había caído sobre ella, y otros decían todo lo contrario, decían que la rescataron mutilada y destrozada y que la arrojaron a una prisión, es decir, a una pequeña prisión donde dejaban que se muriese de hambre. Aegon sabía que no podía hacer mucho caso, pero también Aegon sabía algo que era algo realmente peligrosísimo, y era que Orys la quería muchísimo. Orys Baratheon quería muchísimo a Rhaenys, pero no como futura esposa ni nada de eso, era más bien como un amor fraternal, un amor entre hermanos, porque lo sabéis, Orys Baratheon era el gran bastardo del padre de estos tres, del padre de Visenya, de Rhaenys y de Aegon. Y también Orys sabía que le debía la vida. Sabía que le debía la vida, ya que fue su momento el que aparecería con Meraxes sobre la montaña del río de la tormenta, el que cuando a la hora de rugir Meraxes hizo que ese ejército diese la vuelta y ganase Orys Baratheon esa batalla. Lo que quiere decir es que Orys no podía permitir, si era cierto que Rhaenys estaba viva, que quedase allí o que muriese allí. Así que Orys, sin pensárselo dos veces, armó el diezmado ejército que tenía y lo sabía. Tenía que atravesar Sendahueso y después tenía que atravesar el gran castillo de Will, un castillo muy duro, con un gran contingente. Pero aún no acabaría la cosa. Debería de seguir avanzando hacia el sur, dirigiéndose a Soto Inferno y cruzándose con centenares o quizás millares de ejércitos dornienses. Pero aún así, Orys Baratheon, ya lo sabéis, era un hombre de honor y no iba a permitir que su hermana Rhaenys estuviese en peligro o que estuviese sufriendo. De verdad que me encantaría contaros, os lo juro, me encantaría contaros, que George R.R. Martin escribió que Orys llegó hasta Soto Inferno, le pegó una patada a ese portón de la prisión y sacó a Rhaenys en brazos, rescatándola igual que rescató a la hija del rey Tormenta, pero no fue así. Orys Baratheon casi no llegó a pisar Dorne. En Sendahueso cayó. En Sendahueso los ejércitos de Will atacaron su mini ejército diezmado, aunque Aegon ya había intentado frenar a Orys, pero Orys era irrefrenable. Orys iba a intentar salvar a Rhaenys, pero no lo conseguiría. No moriría, quedarían poquitos hombres con vida y él mismo sería capturado por el rey Will, como lo conocían también en Dorne. Y aquí viene lo más triste. Durante 5 años lo mantuvo cautivo en Will, pero como lección y para burlarse de él, quiso Will que dejase Orys de conocerse en el mundo como Orys el bastardo Targaryen y prefirió que lo conociesen como Orys el manco, así que le amputó la mano de la espada. Este dato es bestial, porque conocisteis en el vídeo anterior como algo tan increíble, un acto tan heroico como el gran Orys Baratheon ahora pasaba a ser un soldado al que lo habían vejado y ahora estaba mutilado. 4 años después más, y ya nos metemos en 8 más, Will liberaría a Orys Baratheon, y Orys Baratheon, con lo poquito que le había quedado de sus hombres, volverían a Bastión de Tormentas, donde esperarían, como no, el que sería muy pronto ese tratado de paz entre Aegon y Dorne. Y fue en ese momento cuando Aegon viajó hacia Bastión de Tormentas, intentó hablar con Orys, intentó hacerle entender que su sitio estaba en Desembarco del Rey, era su firme mano derecha, era la mano del rey. Pero Orys se negó, dijo que él no podía ser la mano del rey, ya que
no podía protegerlo, no podía hacer nada. Se había quedado prácticamente inútil a la hora de luchar con una espada. Me recuerda muchísimo, seguro que os está recordando muchísimo a la historia de Jaime Lannister. Ya os lo he dicho muchas veces, las historias de George R.R. Martin cicla sus historias con otros personajes y esto es muy bonito. Y la cuestión es que le dijo Orys que no podía serlo. Y Aegon le dijo algo aquí muy bonito, le dijo: está bien, si no eres mi firme mano derecha, si no eres mi mano del rey, nadie será jamás la mano derecha del rey. Así que hizo esculpir ese pequeño simbolito de la mano del rey como una mano izquierda, ya que solo una mano derecha ha tenido un Targaryen, Aegon el Conquistador Targaryen, que era Orys. Esa es la historia que hay detrás de todo lo que viene siendo la mano del rey. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Deciros que a mí es una de las cosas que más me gustan de cualquier historia que traigo de Juego de Tronos, es contaros una historia en el que oculto mensajes, como habéis visto, el mensaje de la mano, os lo oculté en el anterior capítulo para que alguno pudiese darse cuenta, y como continuación de este. Y lo hago sobre todo porque me gusta imaginar en vosotros esa situación de sorpresa que tenéis al imaginaros cuando ¡pum! ¡Ah, esta es la razón! ¡Esta es la razón! Me gusta, ¿no? Me gusta imaginarlo así. Siempre intento permeabilizaros con mucha información que os llegue, con muchísima información que os pueda llegar para que esa ilusión crezca, ¿no? Creo que esto es lo bonito de una serie tan increíble como Juego de Tronos, ¿no? Que pasarán años y años y años después de Juego de Tronos, en las que yo creo que llegará un momento en el que seguramente todos moriremos, vosotros y yo también, quizás alguno de accidentes, otros de enfermedad, y espero que todos de vejez, y nos daremos cuenta de que vivimos una serie única. Y en cierto modo es muy triste que lo que consigue una filtración es impermeabilizaros de tal sorpresa. Es impermeabilizar que cuando llegue ese momento tan bonito de descubrir ese sentimiento de sorpresa que hace que esta serie sea tan increíble, ya sepas lo que iba a ocurrir en tal momento. Esto es algo muy triste, realmente, tristísimo. Lo dejamos aquí. Y espero, como siempre, que os haya gustado una historia de vuestro maestre Barracudo, que os trae un nuevo vídeo que espero que poquitos conocieseis, que sé que poquitos conocieseis, porque es una historia bastante buscada, bastante difícil de encontrar, y donde, como yo digo, donde hay tantísima información. Esta es la historia de la mano del rey, de la auténtica mano del rey, porque el símbolo es una mano izquierda. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo de vuestro amigo Barracudo.